hacer preguntas incómodas? No, tranqui. Totalmente. Entonces me voy para atrás. Así hacemos así. Si no hay ninguno, lo elijo, así que sobre todo los que hablan y dicen no. No. Bueno, ¿quién se ofrece? No, Diego. Sí, me ofrezco, no sé bien. ¿Cómo? Era más duro de lo que me imaginaba. Va a quedar registrado, Ahí va. Está registrando todo el hombre. Vamos a empezar porque imagínense que así va a ser el examen. Bueno. Gonzalo, ¿cuántos tipos de palmeras diferentes ves? No se trata que digas usted. ¿Cuántos tipos diferentes? Mirando este círculo que tenemos aquí adelante. 360 grados. Ah. Cinco veo yo, puede ser. ¿Puedo largar? Son cosas chiquitas, no sé. ¿Cuáles son las 5? 7 veo yo. Hay dos washingtonias, ¿no? ¿Usted se hubiera ofrecido voluntario? Agrego una washingtonia por ahí, Y no, responde. o sea, Hay dos me parece que washingtonias. ellos son washingtonias. ¿Eso que ves ahí arriba son todas iguales? No, Hay robusta hay y unos que finífera. tienen el tronco como cobre, así como cilíndrico, y aquellas que son, no me acuerdo cuál es cuál. Después, Cuando pedí un voluntario no levantaste la mano. me parece que estas son pindó. Allá veo alguna que parece que fuera como la de Rocha, así, aquella, bueno, de estilo. Esta Feli canadiense, creo. No sé, Bueno, yo no de especie no. está, bueno, esta me parece otra. Bueno, en eso que ves, hace dos grupos de acuerdo a la zona. Ah, bueno, sí, las que tienen la hoja palma, no sé, con forma de palma, que son como la washingtonia, digamos, no me acuerdo cómo se llama. Palma tipiná, Flaveliforme, ahí está. Y estas que tienen la Bien. hoja así. Ustedes están escuchando, ¿no? ¿Qué dijo el señor? No escuchamos nada. No, perdón, me está. Perdón. Sí, No, los dos está- tipos de hojas, La Flaveliforme Ah, y bien. la Pinatisecta. Pinatisecta. Muy bien. Acá a la vista tenemos por lo menos dos grupos, ¿no? Las que tienen las hojas pinatisectas y las que tienen las hojas flaveliformes. Hojas flaveliformes tenemos ahí, y ahí hay dos especies. Como bien dijo Gonzalo, por el tema de los estípites, pudo diferenciar dos especies. ¿Sí? Después tendríamos hojas pinatisecta, estas que están acá, esa que está ahí atrás y esta que está acá. ¿Sí? ¿Cómo vamos a diferenciar? Ahora vemos las flaveliformes. ¿Cómo vamos a diferenciar dentro de las pinatisectas estos tres tipos diferentes? Este grupo que tenemos acá, Ciagro romanzofriana, o sea, son pindó. ¿Qué característica tenía la pindó? Que tiene los sectores en todas las direcciones. Bien, ¿sí? Como en series, ¿no? Como en series y en diferentes direcciones, lo cual le da ese aspecto que mucha gente le dice de despeinado, es muy característico. Prácticamente de lo que tenemos cultivado es la única que tiene esa característica. ¿Sí? Un estípite liso, salvo cerca de los ápices no hay marcas muy evidentes, por lo menos. Bien, la que tenemos allá atrás, que es de un color verde grisáceo, glauco, Butia odorata. ¿Sí? Es la que comentábamos, que es la que decía Gonzalo, la palmera de Rocha, ¿no? Los palmares del este. Bien,
estípite con algunos restos muy viejos de pecíolo, pero se acuerdan que para diferenciar cuando íbamos a hablar de la yatay lo que tenía eran los restos de raquis, todo entero. ¿Sí? Queda más extraño. No esos que son restos de pecíolo. Y tiene en él, vamos a ver una más bajita, la vamos a poder ver de cerca. En el pecíolo no son exactamente espinas, son como unos restos, son punzantes, bastante duros, pero no son espinas. ¿Sí? Después vamos a poder diferenciar bien lo que son esos restos que quedan ahí como espinas, que no lo son, de las verdaderas espinas que tienen las palmeras. ¿Está? Y la otra, esta que está acá, es muy común en Uruguay, Phoenix canariensis. ¿De dónde será? Isla Canaria. Las Canarias, norte de África. No sé. Pero una cosa que interesante puede decir, bueno, para diferenciarla de Utiá, por ejemplo, que también es pinatesecta, ya el color es diferente. Esta es verde, aquella es glauca. Pero además observen el ángulo de inserción de los segmentos con ese supuesto raquis. Van a ver que en Phoenix canariensis prácticamente es a 180 grados. Si miramos en la Butiá, están aproximadamente entre 45 y 60 grados. Están todas hacia arriba, ¿sí? ¿Sí? Miren las manos. En aquella están así. En esta están así. ¿Sí? Entonces, color, ángulo de inserción de los segmentos. Y los segmentos también, ¿no? La curva. La hoja tiene, no, los segmentos no. La hoja tiene una curvatura, Sí, si vemos en la hoja, Butiá, perdón. tiene una curvatura que esta más bien tiende al revés, a curvarse así. ¿Sí? Porque incluso miren algunas hojas, van a ver que tienden a hacerse, a quedar casi que de perfil. ¿Sí? Bien. Los segmentos basales de esta, que es muy característica para reconocerla, son espinosos. Eso es... Toda la fénix, eso lo dijimos, toda la fénix es característico. De acá no los vamos a ver, pero vamos a ver algunas bajas que vamos a ver los otros. Bueno, una cosa que vemos acá, que vamos a aprovechar esta cómo se disponen los segmentos en diferentes direcciones y en grupitos, ¿sí? Acá tengo 3 hacia un lado, tengo 3 hacia el otro, acá tengo 2 como para arriba, y eso es lo que hace que le dé ese aspecto de despeinado. En Uruguay, ¿en dónde vive la pindó? Monte Serrano. Ahí está, no forma palmares. No forma palmares, ¿tá? Vive asociada a los bosques. Y desde prácticamente todo el Uruguay. En el litoral oeste también está lleno. Yo nunca la vi en la parte oeste, ¿será porque está todo transformado? Porque en los bosques, en los montecitos de ribereños o así, por ejemplo, no. Nunca vi, pero Cuando decís está todo transformado. bueno, tiene la transformación de territorio Y hay grupos de ahí. Yo te digo. victoriano y Bueno, pero nada. El litoral oeste, sí, abarca Río mucho. Negro, Paysandú, Salta, Artigas. Bien. O sea, perdón, en torno al río Uruguay, a las islas, ¿está presente? Sí. Está presente. Yo le dije un dato de esta que es muy importante,
es el dosel más alto de los bosques pantanosos. Los bosques pantanosos prácticamente, o sea, son unas asociaciones muy chiquitas, pero muy importantes. Normalmente ahí adentro aparecen especies que no están en ninguna parte del país, solamente están ahí adentro. Y las pindó ahí son como el elemento dominante de esos lugares. Los hay hacia el este y los hay hacia el oeste. El tema es un tema geográfico, no es un tema de ambiente, sino que es en cualquier lugar que haya una depresión donde llega una cañadita, alcanza para que se forme un bosquecito. Y las pindó ahí en esos lugares son dominantes. Bien, saben en dónde estamos parados, ¿no? En el Ecuador. Muy bien. O sea, toda la línea esta de palmeras es el Ecuador. Y vamos a ver estas dos de hoja flaveliforme, donde tenemos marcadamente dos tipos de estípite. Por ejemplo, estos estípites muy cilíndricos que prácticamente no varían de tamaño, de diámetro en toda su longitud, y aquellas muy delgaditas en el ápice pero muy anchas en la base, como un cono muy estirado. Entonces tenemos Washingtonia filífera, esta de estípite cilíndrico, Washingtonia robusta, la de estípite cono. Increíble. Evidentemente acá es fácil porque las tenemos grandes, el tema es cuando son chiquitas, pequeñas, ¿qué hacemos ahí? ¿Sí? Vamos a ver si podemos ver alguna característica, que es que tenemos algunas que han nacido solas en algunas de las anquitas allá. Ya a esta altura, Washingtonia robusta tiene el estípite cono. Ya lo van a ver ancho abajo y como bien como un conito. Entonces, de jóvenes igualmente podemos... En la hoja no hay nada, Fabián. En la hoja puede llegar a haber alguna diferencia de dientes, pero el tema es no es nada claro. ¿De dientes? Sí, pues tienen unos dientes curvos muy importantes. Y eso en los La segmentos, forma de los en la dientes, forma. ambas En tienen. los pecíolos. Eso no están los dientes. Son lo que le llamaríamos como espinas, que no son Sí, eso. sí. O sea, ambas tienen dientes, pues son distintos en uno y en otro, eso es lo que quiere decir. No son muy ta. ahí Pero está ambas el tienen, tema. ambas O sea, tienen. el estípite, para diferenciarlas, mirarles. Sí, Chao. podemos llegar a ver alguna cosa, a ver, pero nos tenemos que alejar. A ver, miren las hojas más nuevas en la punta. De las dos. Esto que les voy a decir se ven las hojas nuevas, en las que están mal en el centro. Unas son más erectas y las otras. Ahí está. Washingtonia filífera. Las hojas nuevas son bien rígidos los segmentos. Washingtonia robusta, si miramos la de allá arriba, ya son más lentas. Ah, es clarísimo. La tiene erguida, digamos. Si vos mirás las puntas, las hojas centrales están así. Si vos mirás aquello, las hojas centrales están así. Parecen flecos. Claro. Cuando son jóvenes también te Recuerdo ayuda ese. para poder diferenciar, ¿no? Te ayuda. Fabián, la parte, digamos, se podría denominar capitel. No. Ahora vamos a ver lo que sigamos. Ruiz.
Ahora sí. Claro. Ah, con la hoja. Sí, y claro, y la flor de basal. Claro, ahí está la yema. Bien. Divina. Bueno, esta es una de las palmeritas. Por ahora en Uruguay es prácticamente la única, porque no he visto otra, salvo aquella que se plantó la semana pasada, que puede ser, vamos a ver cómo anda, una palmera con capitel. ¿Se acuerdan lo que era el capitel? Sí. ¿Qué era? La base de la La base de los pecíolos envuelve, cada base de pecíolo envuelve a la que sigue y a la que sigue y a la que sigue, por lo tanto se forma esa estructura. O sea, si la hoja se cae, vamos a ver todo un gran envoltorio que forman el capitel. La sensación esa de que florece como a mitad del tallo, es una sensación nomás, no es real. La yema apical está ahí. ¿Sí? Entonces todo eso que vemos para arriba, de donde está la floración, para arriba, es todo pecíolos. Toda esa estructura son pecíolos. ¿Cómo dijiste el nombre, perdón? No lo dije aún. Ah, perdón. A ver, que tenían capitel. Arcontophoenix coningamiana. Archontophoenix coningamiana. Las flores tienen un color medio rosado, Los fucsia. segmentos caen al revés. No, cremita. Rosaditos son los frutos. Rosaditos a rojos son los frutos. Entonces, ¿sabes? Capaz que me confundo de las. Hace muchos años vi una en Santa Catarina, en el barrio, en una casita delante del. Voy a buscarla, así te la te digo bien. Bien. Rosadita. Como Cunningham, Cunninghamiana. Sí, ¿en dónde estamos acá, ubicados geográficamente en el botánico? Al sur. No, hemisferio norte no, hemisferio sur estamos acá. Más concretamente, Era AOS. miren las especies que hay. Hay casuarina, bueno, todavía no las vimos. Araucaria. Araucarias, ¿de dónde son las araucarias? El frío, hemisferio norte. No. Oceanía. Ah, Oceanía, bien. Australia dice por la- Hemisferio sur, estamos en el cantero de Australia. por las casuarinas de Australia. Sí, hay eucaliptus, hay araucaria. Estamos en Australia. Estas palmeritas Vino un canguro ya. Ah, no. son de Oceanía más concretamente, y el epíteto Cunninghamiana, van a ver que un montón de especies australianas, está casuarina Cunninghamiana, araucaria Cunninghamiana, Arcontophoenix Cunninghamiana. No me acuerdo de Carlos que decía a Cunningham, porque le dedicaron muchas cosas. Incluso hay un género dedicado a Cunningham, que es Cunninghamia lanceolata, el género Cunninghamia. O sea que en plantas de Oceanía se van a encontrar con muchas cosas que es Cunninghamiana o Cunningham. Botánico australiano, pero se dice era muy querido. ¿Qué es lo que tiene rojo ahí en la base? Eso, ¿sabes qué puede ser? La bordeadora, no. No tiene mucho problema porque... No, porque ese claro. está muerto todavía. Sí. Pero La parte de viva está en el medio. acá pueden ver el capitel más cerquita para ver bien qué son los pecíolos y cómo, miren, en esa hoja
cómo el pecilo embaña todo, incluso acá hasta llega a unirse, ¿no? Ahí puedes seguir los pecíolos y ver cómo la estructura se arma toda. En esta palmera, si tuvieran la desgracia que se tronchara o se cortara ahí arriba, rebrotaría, entre comillas. Probablemente no es que sí. que Si la zona no si se la afectara. cortáramos Claro, de acá para arriba, sí. estaríamos armando la yema. Claro. Teníamos una foto de Esta está media tristona también, ¿no? Como aquella. ¿Cuál? Una de las hojas y la otra también, la que vimos recién. Hojas secas, las hojas viejas, ustedes saben que se cambian. Uno de los problemas que tiene este cantero, es que si llueve mucho, se anegra. Y a las palmeritas no les gusta. Estamos en una zona bastante baja acá de botánico. Las precipitaciones últimamente vienen siendo bastante más de lo normal. ¿Y en Oceanía en qué ambientes viven estas palmeras? Lo que pasa es que hasta ahora no está pasando. Fabián, en Oceanía ¿en qué tipo de ambientes viven estas palmeras? Son de la... ¿Vieron que...? Del Outback no. ¿Eh? Del Outback no. Lockback. Outback, no le dicen Ah, sí. Vieron que Australia es un gran desierto central Sí. con todos los bordes. Bueno, viven en la parte de los bordes, Claro. no son desérticas. los más productivos están en el este. Los más Bien. productivos están en el este, que es la parte que ¿No le más llaman crece. Outback a esa parte? Vamos a Sí. ver una cosa acá. ¿No? Por ¿En el serio? cinturón que de avena, decís. Está es sumamente transformado, no sé. Ahí es donde estaban esos palitos. Ahí es donde pero oats de avena. No, de la parte del fondo. Bien. Yo les decía que son chicas, todavía no vamos a tener mucha referencia de estas tres. Estas tres son lo mismo. Como recuerdan, hablamos de una especie de butiá que no era nativa, que llegaba bastante cerca, y por Brasil llegaba bastante cerca a nosotros, pero que no era nativa. Que no había muchos ejemplares acá en Uruguay. Los ejemplares grandes estaban ahí en el Prado Chico. De hecho, estas tres son hijas de esas de ahí. ¿Alguien se acuerda? Esta sí. ¿De una paraguayense? No, paraguayense es nativa. Era una que habías contado, que le había dicho el nombre verdadero, un brasilero. No. Tengo tres tiras para Buti Heliofata, bien. ¿Qué quería decir Heliofata? Sí, tenía un... Por la espada, ¿no? Pata. Es pata, que es Pata, marrón. ¿qué es la pata? Vale, la pata es donde va La vaina donde van las flores Bien. masculinas y femeninas. La No, pero- manoja. ¿Esto no era por espada? No, pata, por la espata. Como los La espatifilus, espata como los es lanosa, peluda, tiene una lana marrón, muy peluda, muy suavecita, muy linda además. ¿Mira que tenés en tu casa? No. ¿Con las orquídeas? No. No. Qué chinés. Y una diferencia que podemos ver ahora en este estado es que la coloración no es tan glauca como la butiá nuestra, es bastante más verde. No podemos decir que es un verde, porque tiene apenas una tonalidad grisácea, pero al lado de la butiá, estas son mucho más glaucas. Esta, ¿no? Sí, de ahí del Prado. De ahí donde A dijiste. ver, a ver.
Ahí donde pero está. está, o sea, para Hay verle una las patas tenemos que dependencia de esperar a que Ah, sí. en fluorescencia. Sí, seguro. sí. No, Estas vienen bien para ver cuando hablamos de lo que están en pleno estado de instalación, de engorde, de establecimiento. ¿Sí? O sea, están creciendo en diámetro, cualquiera de las tres, y hasta tanto no lleguen al diámetro del tronco del estípite, no van a empezar a crecer en altura. ¿Estas el tipo de suelo no les afecta? O sea, mucho más húmedo y no tanta Bueno, en escurrimiento, principio no parece. drenaje, quiero decir. Pareciera que Están cómodas. están muy bien. Ah, bien. ¿Sí? ¿Por qué fueron plantadas acá? A ver, nuevamente, ¿en qué parte estamos del botánico? En el hemisferio sur. Bueno, pero hay más partes que solo hemisferio sur y hemisferio Bueno, norte. vamos de a poco. Vamos, acá estamos en América del Sur. América Austral es este cantero. Vos viajas muy rápido, entonces no nos da tiempo para llegar. Dejá mirar un poco alrededor, vamos a ven, ver palo borracho. mucha cosa. Por ejemplo, estas butiadas son butias doratas, son de Uruguay, pero son de América del Sur. Ya hay un Estas ceibo. no son de Uruguay, pero son de América del Sur. Entonces acá estamos América del Sur. ¿Cómo logramos diferenciarla si encontramos una ahí de repente? Va a ser raro contarse una ahí de repente. Pero el aspecto de butiá, o sea, el aspecto de butiá, miren la inserción de la. Yo le decía, la butiá, la inserción de los segmentos en un ángulo relativamente agudo, tiene esa curvatura clásica que tienen las hojas de butiá, pero no es tan gris como la butiá, bastante más verde. Fabián, no sé qué te parece a vos, pero yo como que veo los segmentos un poco más finos. No sé si ayudará. Sí, pero- hay un tema también un poquito de edad, porque acá. Pero hay que dejarla como que se desarrolle un poco para que. Pero puede ser eso que dice Loisa, que los segmentos sean más angostos que los de Lidia o Dorado. Pero de todas maneras vos recomendás esperar a que pase la etapa de engorde como para Sí, poder comparar sí. con... Sí, sí, sí. ¿Y después llegan a alturas similares a las butiadas nuestras? Bueno, Ya el vuelo de nano, no para Washington, no, digo ahí abajo, están preciosos. no, el tema es las butias heliofata viejas que están ahí en el Prado, son más o menos de esta altura. Esto tiene como 8 o 10 años, ¿no? ¿Lo que es? Esta, No, ¿no? no tanto, déjame pensar un poquito. Quizás tenga 6, 7 años. Bueno, viene bastante bien. Sí, sí. Ya hace 2 años que están plantadas acá. Y por ahora viene más. Esta es la que viene mucho mejor. Yo no sé si la cercanía. Ahí hay una zanja de desagüe, ¿no? Ah, vos sí que tiene la misma edad. Las tres tienen la misma edad. Bueno, sí, temas genéticos, evidentemente, son individuos diferentes. Pero esta, desde que se plantaron, que eran las tres más o menos similares de tamaño. Pero viste que se van achicando a medida que se alejan del agua, la otra parece menos... Por eso, esta anduvo mucho mejor. Y la segunda que le sigue es esta. Una pequeña diferencia de color. Pero o sea, si lo ves de lejos, Claro, tienen que en el futuro, pero... Ah, vamos a quedarnos por acá. Hoja. glauca. Bien, ¿qué más? Restos. Ordénense. Cuando yo le digo hoja, ¿es qué tipo de hoja? Mira, dice Bien. Bien. Color del follaje. Bien. Cuando hacemos referencia a que esta especie mantiene los ráquices viejos mucho tiempo, nos referíamos a eso.
Ahí hay ráquices que tienen más de 10 años. Eso es muy característico de quién. Butia Yatay. Yatay no es nada. Butia Yatay. Muy glauca. Eso es característico de nuestras butias. Es también la forma de la hoja, ¿no? La forma de la hoja, por eso hablábamos de que si puede ser difícil diferenciarlas. Ahora vamos a ver una butia dorata y vamos a ver que son muy similares. Los restos de pecíolos, esos viejos restos de pecíolos con raquis, es muy característico de Butia Yatay. Butia dorata no mantiene eso. Butia dorata todo eso ya lo hubiera perdido. Veríamos un tronquito muy prolijito. ¿Cuántos individuos han germinado en los restos de pecíolo, no? Ah, sí. Qué raro no lo sacan eso. Mirá, tenemos un problema con por tres. No, quizás para el vivero, ¿no? No porque... ¿Alguien tiene en la cabeza cómo son las semillas de Butia odorata, del Butia? Redondito y tiene 3 hojitas, ¿no? Recuerdan que yo les decía que una diferencia está en los frutos. Butia odorata, para hacer, no es así, bien redondito, tipo manzana. Está Butia muy Yatay, ovalada. alargadito, tipo pera, una cosa así. ¿Está? Muy bien. No, pues se podrían aprovechar esos que están ahí, ¿no? ¿O no? No queremos mucho. Acá se comportan como bastante invasores. Ahora, después lo vamos a ver en árboles de follaje persistente. Es un método natural que usan los hilerones. No, pero yo te digo liguerón, yo te digo Coquito. Claro, no hay coquitos germinados ahí. Aparentemente ahí hay uno y algunos. Mirá, salen ahí. Algunos, sí. A ver. Eso me refería yo Usar las palmeritas que Claro, las palmeritas que germinan en los restos de... Viste que hay 2 o 3 por aquí. Bien. Butia Yatay, vamos a ver la otra. Bueno, que lo Cuando hablamos de una palmera que forma matas, hablamos de esto. Claro. Una palmera que tiene un rizoma, un tallo subterráneo, y genera varios troncos. Cada tronco se puede comportar como una palmera única, o sea, va a mantener las mismas características. No va a haber yemas laterales, por lo tanto no hay rebrotes, y además una única yema apical. ¿Sí? ¿Esos pelos canadienses? ¿Sí? No. Ahora vamos a verla. Tiene pinta de pelos, pero matan. Vamos a ver. Bien. Butia odorata, la butia del este. Estos dos canteros, vieron que la Yatay la vieron de aquel lado, ¿no? Estos dos canteros son los canteros de Flora Anguis. No quiere decir que el 100% sea flora nativa, ¿por qué? Porque hay intrusos que han caído, han germinado, se van sacando y después tenemos lío con la gente. La otra vez sacamos un higuerón de esos que había germinado, estaba ya enorme, y el público nos relajó todo porque estábamos matando los árboles.
Muy bien, la butia de Rocha, del Este. Las mismas características, la curvatura de las hojas, la inserción de las pílulas. Cuando yo les decía que hay como unos restos como de espinas, acá se ven bastante bien, son duros, pueden llegar a funcionar como una espina, no son espinas reales, sino que en realidad se trata de segmentos no desarrollados, no son verdaderas espinas, pero nos va a servir para reconocer de que hay algo en el pecíolo, hay. Sí, sí, cuando se secan son duros. Bueno, viste eso que vos hiciste ahí, que se salvan más, estos trozos se van saliendo, viste que están medio flojos. Fácil, digamos. Que la otra no. Que la otra no. No, porque claro, la ves así podada y en este tamaño. Lo que pasa que acá por temas de público y eso, seguridad, cuando son tan bajas, claro, se le sacan. seguro, pero Aquí ya también se le hizo en su momento. Y ya no, ya cuando están en esa altura, no molesta. ya no yo molesta. si veo las dos así, con el mismo manejo, me dificultaría a mí. Ahí Sí, tendría que ir sí, al coquito sí. o tratar de desprender Sí. y ver si. Si tienen un manejo como esta, sí, se complica. Claro. Y si buscan por ahí, quizás encuentren algún coquito bien redondito. Miren, este es bien redondito en relación al otro que veíamos alargadito. Con agujerito, Ojo que acá puede haber algún resto de pingó también. Sí, puede haber pindó porque las tenemos acá al lado, ¿no? Pero esto bien redondito, Esta, Fabián. eso pindó. Eso es pindón, ¿no? eso pindó. Esto es ¿Cuál, a ver? duplo. Ah, tiene las A ver, ¿Es la ¿será pindó? igual? Sí, esta es la Ah, pindó. sí, es más ovalada. Y Esta es tiene la, estas. sí. ahí va. Y esta es la. esta es la rota. Sí, primero que le pongamos la cosita de las semillas de las palmeras. Yo les mostraba esta foto cuando hablábamos como las palmeras de alguna manera marcan los acontecimientos de su vida en el espíritu, ¿no? Y generalmente lo vemos de afuera. ¿Ves? Bueno, esto es muy raro que suceda. Pudo haber estado relacionado con una sequía, con algún evento sí, importante, ¿no? Grande. Lo otro que ven ahí, esas especies de estructura que parece como una canoa, esas son las espatas. Sí, en aquella otra también la ven allá. En el caso de la pindó son muy grandes realmente. Bueno, las inflorescencias son grandes. Y van a ver un grupo acá que nos están yendo. Miren sobre todo esta de la derecha cómo ha disminuido el diámetro de su estípite. Ya hace muchos años que toda la alineación ustedes van a ver que hay intercaladas palmeras jóvenes. Ya se han caído un montón y se han sustituido por nuevas. La idea siempre es mantener la avenida de palmeras. Y ya tenemos 2 o 3 que en breve va a haber que... ¿Ese es síntoma de Sí. decrepitud? Sí. Sí. Miren los ápices, estas dos, que se achicaron muchísimo. Bueno, la de la izquierda ya le quedan 3 hojas, ya pobre. ¿Eso es en la pindó o es algo En que general, se puede decir en general para las así, palmeras? Disminuyen, cuando se están por morir disminuyen muchísimo. Sí. ¿Pero las pindó o en general? Todas las palmeras. Sí, sí. En las pindó es muy visible porque además, si esto pasara en una yatay, que está toda llena de restos, es más difícil de verlo. Claro. Acá es muy fácil de verlo porque las pindó tienen un estípite muy liso, muy...
Enorme es. Enorme. Acá tenemos una espata de pindor. Recuerden que las espatas es muy característico de la familia. Todas las palmeras, las inflorescencias vienen envueltas en una espata. Todo lo que sea de pindó es hiperfibroso. Sí, las palmeras son fibrosas. Sí, palmera, el fruto, el coquito, todo. Y en otras palmeras la espata es una consistencia muy membranosa y queda seca, parece un papel, ¿no? Pero en el caso de la pindora realmente, ahí las ven todas colgando, las espatas, y unas inflorescencias importantes, muy grandes. Muy melífera, cuando florece se tapa de abejas, se llena de abejas. Muy bonito. Flores de Washington, unos jovencitos ahí, y ahí. Y porque, a ver si logramos llegar con el criterio que dijiste de la hoja, ¿no? La hoja nueva. Sí, acá es prácticamente muy fácil. Filifón. Sí, porque Sí, claro. Claro, pero acá se ve como de... miren el tronco. De la robusta. Miren el tronco. ¿Lo ven cónico? No, ya tiene. Sí, con... Vieron que allá abajo, miren el ancho que tiene allá abajo. Miren Sí, el ancho que tiene arriba. ya muéstralo. Es cónico, bien cónico. Claro, Entonces, pero mirala ahí, esa chiquita que están haciendo, viste, si nos guiamos solo por la hoja, esa hoja nuevita es bien erecta, ¿no? es- O bien ahí recta. está. Y lo otro que pueden ver acá, ojo, tengan cuidado si se acercan. Miren lo que son esas espinas. Muy complicadas. Ah, sí. Ah, sí. Que se remate. Y la otra la Bueno. De robusta. ¿Querés que te corra la luz? No, no, no. Las dos tienen la Mirá. misma. Sí. Hay una Sí. en la charla que no hablamos, que capaz que Gabriel la tiene ahí, la foto de la Rambla de Piriápolis. ¿Conocen la Rambla de Piriápolis? Sí. ¿Conocen las palmeras? ¿Son la segunda o la primera? No, hay, creo que es la segunda, en la que no hablamos. ¿Es esta, no? ¿Esta es la segunda? Sí, puede ser. A ver. Fíjense a ver si no hay una foto de la Rambla de Piriápolis relativamente reciente. Si no, no la puse. ¿No está? A ver. Esta de acá es relativamente actual. Esta foto tiene unos poquitos años. Esta foto de acá. ¿Está? Donde ustedes ven toda la Rambla, una alineación, acá él la tiene un poquito más grande acá que Gabriel. Una alineación de Washingtonia y de repente se nos caen los tamaños estrepitosamente, además. Sí. Pues uno podría decir, bueno, fueron palmeras que se cayeron y fueron sustituidas. Sí, pero fueron sustituidas hace como 30 años. Ah, Y sí. siguen así. Uy, ¿qué pasó? Están Que no frente son al mar. Washingtonia. Claro, Se están parecen, frente a pero no la... Mirá No vos. soportan tanto la salinidad, supongo, el viento, ¿qué? No, le raro. De Cambiaron de raro. especie. Ah, bueno, sí, ¿Y qué son? que podrían estar más Son altas igual. listonas. Ah, Claro. Entonces no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, el tema es No buscarían ese efecto, Fabián, ¿no? el efecto que causan cuando vos venís viendo toda una alineación igual. te es como termina si la Rambla. Acá se cayera una pindó y pusiéramos una butiá. No es lo mismo, nada que ver. ¿Ah? Son parecidas, pero
Sí, sí, queda demasiado diferencia y estéticamente. Y estéticamente horrible. ¿Cuántos metros alcanza más o menos? No, ¿Qué especies son? Ah, Livistona chinensis. Livistona chinensis puede tener Esa es la que tenemos. 4 metros de altura. Ah, no, yo pensé que eran similares, pero que el tema de la especie distinta también hacía que fuera un crecimiento mucho más lento por la ubicación, la resistencia y todo eso. Me fui para No, ese la lado. ubicación evidentemente afecta, sí, es decir, estar ahí frente al mar directamente, el viento, pero igual Sí, igual. no iban a llegar nunca. Igual nunca van a llegar Nunca, porque... miren lo que es esto, Claro. estamos hablando que mide 3 veces menos. Sí, claro. Entonces, ¿cómo a pesar de buena intención de sustituir las que se habían caído, ¿verdad? Es un desastre. Y tiene la hoja similar. Ahora la vamos a ver. Es flaveliforme. Se acabó ahí. No tiene los dientes curvos que tiene esto, Livistona las tiene espinas, son rectas, estas son curvas como las vieron ahí, y Livistona tiene hoja costa palmada. ¿Qué era hoja costa palmada? Como la palma. Porque tiene un nervio central Tiene una... curvo. Vamos a ver hojas costa palmada. Bien. Cuando hablamos de hoja costa palmada, hablamos de esto. Es una hoja flaveliforme, o sea, la posición en la planta sería así. ¿Ven que está plegada al medio? Está doblada al medio. Si la miramos por atrás, tiene toda esta costilla. Que claro, una hoja flaveliforme para acomodarse a lo largo de una costilla, de un eje largo, la única opción es plegarse, si no, no puede. Entonces nos genera unas hojas muy grandes, pero que están como plegadas al medio. ¿Sí? La ven acá en la planta, como la hoja está plegada al medio acá. Acá se ve la costilla. Bien. Zabal palmetto. Es una palmera norteamericana. Este grupo tiene una historia interesante. Ese camino que ven ahí continuaba acá y ese camino dividía lo que es América Boreal, aquí donde están las Washingtonias, ¿sí? América del Norte, con esta parte que acá están las coníferas. O sea, estamos dividida una parte geográfica y una parte sistemática. Hace muchos años, estamos hablando de la década de los 70 por ahí, a un arquitecto que era director de espacios públicos se le ocurrió eliminar el camino. Conclusión, quien no sabía eso se le entreveraban las cosas, ¿no? Como que quedaba todo junto. Bueno, en determinado momento la intendencia, que fue lo que hizo, ¿no? La intendencia tenía varios viveros desperdigados por la ciudad en diferentes lugares y decide concentrar todo en el vivero Toledo. Entonces, uno de los viveros que se dejan es el vivero El Pantanoso, que estaba frente a la cancha de cerro, al Trócoli, cruzando la ruta, del otro lado estaba el vivero El Pantanoso.
Y bueno, cuando la intendencia lo deja y se va todo, menos las cosas que estaban plantadas. Y entre ellas estaban plantadas todas estas zabales. Bueno, en aquel momento Carlos Bruja se le ocurrió decir, bueno, vamos a pedirlas, vamos a traerlas y vamos a hacer ese camino imaginario que estaba ahí que dividía una cosa de otra. Y bueno, se trajeron, se trasplantaron todas y creo que salvo una anduvieron bárbaras todas. Son palmeras norteamericanas, o sea que en realidad la división estaría acá al ladito. De los tronquitos de la palmera para acá empezarían las coñas. ¿Y esta situación del tronco tan diferente, esto es natural o esto es intervenido? Acuérdense que las palmeras tienen un determinado tronco, pero hay un rango dentro de la especie. Hay más gordas y más flacas. No, yo me refería a la distribución de la base de los raquis. Viste que allá está todo como trenzado y acá se ven los anillos. No sé si aquí se le arrancaron o si se cayó solo. Se caen solas. Ajá. O no se caen solas. Sí, como allá está tan El diferente. trenzado aquel, venga, miren porque es interesante para que van a ver. Miren cómo el pecíolo está abierto al medio. Y va la mitad para un lado y la mitad para el otro. Que a su vez está agarrado por los que están abajo. Qué bueno. ¿Qué pasa? Si los de abajo se caen todos. Que probablemente es lo que pasa. En las washingtonias sucede lo mismo. Mucha gente las identifica porque dice, tiene todos los pecíolos, los mantiene. Viene una tormenta fuerte y el otro día no mantuvo nada, se cayeron todos. Entonces no lo podemos tomar esto como algo para reconocer las palmeras. De hecho, aquella no lo tiene, le casi. Esta lanosidad ayuda también a soportar, ¿no? Sí, claro. Y acá no tenemos que estudiar por las hojas, ¿no? Porque es la única que nos queda para reconocer. Sí, está lindo para... Sí, está lindo, está precioso. La hoja es lo que nos puede ayudar a reconocer, nada más. ¿Cómo nada más? Porque de esta especie solamente capaz que la hoja o qué otro elemento tenemos para reconocer. No tiene espina, la washingtonia tiene espina. Qué sonido extraño que tiene. Casi como hueco. Como hueco, parece cartón, una cosa. Bien, Zabal Palmetto, toda esta alineación. Las bellotitas chiquitas. Les estaba mostrando a los compañeros, esto es Quercus robur. Ya vamos a poder empezar a ver los de follaje caduco que no los vimos al inicio. En Quercus robur una de las características es, bueno, los lobos redondeados, no aristados, y la base auriculada. Estas dos orejitas, ¿sí? Y que es buen momento para ver que después es difícil de ver. Miren las pequeñas florcitas femeninas, las van a ver ahí. En algún caso ya está creciendo la bellotita. Claro. La otra vez cuando pasamos por acá vimos masculinos, había masculinos muchos. Acá no hay. Acuérdense que las flores masculinas son unos racimitos largos. Lo que está pasando acá que estas florcitas ya fueron fecundadas, ¿no? Allá, todavía le quedan restos de... ¿sí? Esto que ves acá son femeninas. No, acá. Eso. Esto son restos de las masculinas. De la masculina. Ahí. Y acá tienen la femenina.
Esta es la de Picasso. Bueno, no es muy dramático, aunque parezca así. No es muy dramático. Como verán, no es la primera vez que le pasa esto. Ya es costumbre de ella volcarse, levanta así. Igual la vamos a cuidar. Tenemos una retro para con la pala levantarla. Se me sacó mucha hoja para dejarla maquillada. De todas maneras, ella sigue su proceso y es como que lo hubiera hecho para nosotros. Miren, acá tenemos las espatas y cómo está saliendo la inflorescencia de adentro de las patas. Acá lo ven clarito. En este caso, todo lo que vemos acá van a ser florcitas femeninas. Es una especie dioica esta. Y esto es Phoenix dactilífera. Ah, esta es la que Si hubiera un ejemplar masculino, que tuvimos. Yo lo llegué a probar, los dátiles de esta, que yo le dije que no eran ricos. incomibles. Y una característica del género, Phoenix, es la presencia de estas espinas muy importantes. Que en realidad estas espinas se tratan de segmentos que se han endurecido, no han crecido mucho en longitud y se transforman en estas espinas muy importantes. Hoy, Fabián, mencionaste de otra forma, en lugar de decir espinas, dijiste sobre las otras especies. No son espinas, son Restos. Estas sí tienen espinas. Estas son espinas de verdad. ¿verdad eso? ¿Cómo diferenciarlo? Una de las cosas que vemos, si ustedes miran las fínulas, van a ver que están dobladas como en todas las palabras, dobladas al medio. Si miran las espinas también. Es un segmento más. Es un segmento más, pero ¿qué pasa? No se ha desarrollado como segmento, ha quedado más corto y se ha endurecido, entonces genera una espina. Cuanto más atrás, más espina hay. Debe tener que ver con la exposición a la luz, ¿no? Más bien un tema genético, me parece. Tuvimos un ejemplar masculino no muy lejos de acá, estaba ya cerca de la fuente y se cayó, pero ese se cayó todo. En un temporal cayó todo y ese marchó. A raíz de eso no tenemos más dátiles. Claro, si te cayó las hojas arriba, es un cero mantenimiento. Bien. Sí, claro. Eso fue mi caso así. Yo dije que lo hizo, que dijo que capaz. No me digan al sur. Perdidos en el botánico. A ver, miren las plantas. ¿Dónde podemos estar? Phoenix dactilífera es del Mediterráneo. En árboles, salvo ese. No, bueno, no hay un cantero tropical. ¿En qué lugar estamos? ¿Qué ven? Palmeras y allá. Eso. Asia. La Phoenix dactilífera es del
Mediterráneo. Sí. La de Asia no. No va por el lado de la región. No va por el lado de región Bien, geográfica. Porque hace poca con el Mediterráneo. Cerca del Ecuador. Muchas palmeras. Estamos en el cantero de las monocotiledóneas. Sí que viajas muy rápido. No, las monocotiledóneas no es un lugar. Claro, no es por un lugar, sino por un... Sí, estamos en una parte donde acá la ubicación es por familias botánicas. Incluso si miramos la línea de Zabal que está allá, la ven, la llegan a ver, eso nos está dividiendo allá la parte geográfica para acá, para allá, la parte sistemática para acá. ¿Sí? Entonces de la Zabal para acá ya están todas las coníferas, no importa de donde sea, son las coníferas, y acá estamos en las monocotiledóneas. Los higuerones que son rebeldes. Los higuerones son rebeldes. O sea, desde allá hasta acá estamos con el mismo criterio de hoy. Desde la Zabal hacia acá estamos con el mismo criterio de hoy. Desde la Zabal para acá, sí. Claro, desde que arrancamos en la zona de las coníferas hacia acá. Ahí va. Venimos caminando por toda la parte sistemática. Sistemática. Bien, acá hay mucha cosa para ver. Mucha cosa para ver. Vamos a empezar por estas dos. Acá, esta y esta. ¿Sí? Dos palmeritas geográficamente son muy cercanas. Las dos son de Oceanía, en particular la de la derecha es de unas pequeñas islas de Oceanía que son las islas de Howe, y de ahí el nombre de la palmera, Howea. Y esta que está a la izquierda ya la vimos hoy, allá en el cantero de Australia. Vieron, allá está representando Australia, acá está representando monocotiledóneas. Esta la vimos recién, Arcontophenis cunninghamiana. Arcontophenis tiene capitel, Howea no. Ahora, de jóvenes, cuando están en ese periodo de establecimiento, pueden llegar a ser muy parecidas. Muy parecidas. Todavía Arcontophenis no ha formado el capitel, ¿sí? Están las hojas naciendo de abajo. Esta no lo tiene, así que en eso no las podríamos diferenciar. Las hojas aproximadamente son, en los dos casos, tipo techito a dos aguas, pero lo que nos vamos a fijar son la cantidad de nervaduras. Arcontophenis cunninghamiana tiene una sola nervadura central, muy visible, muy prominente. Howea tiene tres nervaduras muy visibles, muy prominentes. ¿Por qué le digo esto? Además porque en muchos casos, en algunos casos, no todos, he visto, generalmente esta la de la derecha que le dicen Kentia, esta que le dicen Kentia, ¿sí? Era el nombre anterior, Kentia fosteriana era, ahora es Howea fosteriana. Se usa mucho como palmera de interior. Sí. Es bastante lenta en su crecimiento y incluso en la germinación. Las semillas pueden demorar más de un año en germinar. Y en términos monetarios es mucho más cara que una Arcontophenis, que una Seaforte. Cuando son chicas, cualquiera de las dos se usan palmeras como palmera de interior. Sin embargo, te venden, o porque no saben o porque se avivan, una Seafortia al precio de una Kentia. Dada esa similitud de jóvenes, desde el punto de vista del efecto que van a tener, va a ser muy similar, no van a tener problemas. Ahora, conseguir una Kentia del mismo tamaño que una Seafortia lleva más tiempo. Por lo tanto, siempre son más caras las Kentias.
Ahora el tema es que no te den al precio de una Kentia una Giafortia. Giafortia, nombre común. ¿Sea Fortia con ese? Sea Fortia. ¿Cómo? Sea Fortia. Sea con ese. Que no te vendan sea fuerte por Kent. Exactamente. Corresponde al gato porque... No, Giafortia 1. Kentia tiene 3 nervaduras. Ah, perdón. No llevo ahí. No, de acá no. No, de acá no. Es como que el segmento está como más plegadito. También porque tiene una sola nervadura. No, el más plegado. Hauer ya tiene 3 nervaduras. Esta es como una lámina. Pero aquella es como más torcida. Bueno, pero esa es cierto. Si vos la mirás a la Giafortia, tiende a tener como la hoja, mirala, como sobre todo las del centro, fíjate que no están así, planitas. De lado. Tienen como sí. Kentia eso no lo tiene, eso no toda parecida. Ahora, eso de joven no lo ves. Entonces, la nervadura es mucho más estable. ¿Cómo es el nombre de la Sea Fortia? ¿Es la Belmorier? No, No. es otra. Giafortia, nombre común. Sí, ¿cuál es el nombre? Alcontofén y Cunigamiana. Alcontá. Está. La Kentia, en los dos casos los nombres científicos anteriores quedaron como nombres comunes. Sí, sí. En el caso de la Kentia es Howea fosteria. Era más interesante el nombre antiguo Kentia, que era en honor a un jardinero inglés. Kentia. Se lo cambiaron por el nombre de la isla, yo no quedaba contento. Primero porque era jardinero. Sí, que te hicieron salir una paloma, ¿no? Lo que hay son 3 pindó y una butiá. Pero le voy a dar 11 menos 20. Le voy a dar 5 minutos para que estudien y me digan qué hiciste. Esta Sí. Tiene muy gruesa, pero no me acuerdo. El único que percibo, pero no sé. bien, acá el compañero que yo le decía que bueno, que dada las características da para pensar que fuera eso, pensó en Jubaea chilena. Es Jubaea chilena. Y bueno, sí, da para pensar por ese tronco tan robusto, una palmera muy alta. Es cónico, ¿no? El tronco. De alguna manera. No cambia mucho de diámetro. Pero en realidad se trata de una cosa bastante rara que es exclusiva de Uruguay. Así, Esto es un híbrido natural entre pindó y Sí, butiá. nos contaste en una clase al arranque de la encima. Si lo miramos, si lo empezamos a analizar, vamos a ver que el estípite, salvo el diámetro, se parece al de una pindó. Sí. Ahora, no tiene las hojas muy desordenadas como una pindó. Son bastante ordenaditas. Tienen algo de la curvatura de la butiá. Parece que tuviera hasta 2 tipos de hoja en algunos casos, ¿no? Si tenemos en la cabeza la hoja de pindó y la hoja de butiá y miramos esta, es bien una mezcla de las dos. ¿Cómo? Lo que es. Sí, uno es butiá y otro es algo. Ah, no tiene por qué ser necesariamente el mismo género. De hecho acá tenés el caso.
Y aparte durante una época era Ciagrus también En un momento, hace mucho fue Ciagrus también, la Butiá. Y a la fue Pindó le Ciagrus, llamaban Arecastrum también. Y a la Pindó de Arecastrum y la siguieron cambiando. Ahí. O sea que de todas maneras están muy emparentadas. Sí. Eso está claro. Y bueno, esto es un híbrido natural que en nuestro país se da en el Cerro Pan de Azúcar. Aparecen naturalmente estos híbridos y en la zona de Rocha hay 3 o 4 ejemplares. Evidentemente tienen que estar las dos muy cerca para que esto suceda. ¿Y son fértiles? No. No. No dan semilla, eso es característico del híbrido, ¿no? Es decir, la mula, ¿qué es la mula? Caballo. Mirá. ¿Está? No es fértil la mula. Tiene un vigor bastante más grande que cualquiera de las dos, y eso también, si se acuerdan del liceo, el vigor híbrido nos hace referencia a que los híbridos generalmente son mucho más grandes y fuertes que cualquiera de sus progenitores. En estas vistas que se hacen de repente arriba de los montes sobresalen bastante, ¿no? No creo que sea esto. Cuando aparecen, ¿cómo se llama? No salen los nombres. Pero la propia Pindó sobresale, ¿no? No. Por arriba de la Pindó aún. O sea, si tenés una vista aérea de Un dron. monte, un dron, gracias. Ahora están de moda, Sí, he las visto que imágenes las esas. marcan a veces como que sobresalen realmente. Mira. ¿Cómo llegó esta? Esta se sacó del cerro y se trajo. Ahí va. La trajeron. Si mal no recuerdo, no se tendría que ir a ver si había otro ejemplar en el Prado. Tengo que ubicarlo bien donde estaba. Bueno, ahí en el Cerro Pan de Azúcar, por la subida al cerro, es más, van a ver un híbrido de esto y al lado una Butiá pequeñita, bajita, al lado de otro. Hay un ex alumno de la escuela que tiene un vivero ahí en el Paseo de las Flores, en Las Flores, antes de llegar a Piriápolis, que es fanático de las palmeras, y él me contaba que ha hecho de todo a ver si lo puede lograr y todavía no había podido. Aparentemente la madre es la Butiá y el polen sería de Pindó. Aparentemente. Él estaba intentando aislar flores y fecundarlas, pero de las semillas obtenidas todavía no pudo obtener una. O sea que es algo muy excepcional. Natural. Natural y muy excepcional, muy raro. Además en Uruguay está muy localizado, están ahí en Maldonado, en el Cerro Pan de Azúcar, después en Rocha, en lo que es el Camino del Indio, aparecen algunos. ¿Cómo es que se llamaba? ¿Butiá cómo? No, esto es Butiagrus. Butiagrus es la mezcla de Butiá y Ciagrus. Butiagrus nabonandi. Nabonandi es el Nabonandi. ¿Lo describió? Sí, el que la identificó y fue identificado en Francia. Un francés le puso nombre allá, y es más, hace poco la hija estuvo acá y vino a verlas, las palmeras con el nombre de su apellido, ¿no? Bien, esto es algo raro, no se lo van a encontrar por ahí por todos lados. De forma que vean esas 3 palmeritas que están ahí. Vamos por orden, desde la izquierda hacia la derecha. La más alta, Livistona australis, Livistona chinensis, Bradea edulis. ¿Sí? Aproximadamente son de la misma edad las 3. Vamos a ver las dos del mismo género, las dos Livistonas.
izquierda, Livistona australis, derecha, Livistona chinensis. O sea, la de la izquierda es del hemisferio sur, la de la derecha hemisferio norte. Los estípites. Estípite de Livistona australis, un estípite oscuro y anillado. ¿Ven los anillos? Livistona chinensis es un estípite más claro, color grisáceo, y no tiene anillos marcados como tiene Livistona australis. Si miramos la copa de Livistona australis es como bien esférica, bien redondita. La copa de Livistona chinensis, si la pudiéramos meter dentro de una figura geométrica, sería como una elipse. Los puede ayudar, miren cómo brilla la copa de Livistona australis. La Livistona chinensis es opaca. Esta Livistona chinensis, esto es lo que pusieron en la Rambla de Piriápolis. Si hubieran puesto el australis, todo. Miren al lado de las washingtonias, que te las tienen acá al lado. Nunca va a llegar a ser. Claro, la idea de la Rambla de Piriápolis es que cuando vos vas entrando, como además la Rambla hace así, tiene una curva, las vas viendo. Y las vas viendo hasta que de repente se te corta. Bien. Está llena de frutos. Sí, esos frutos tipo negros. Unas aceitunas de color medio gris azulado, muy lindas. Esta es la que yo tengo en mi casa, que yo les decía que yo uso la fibra para las orquídeas. Ahora están en este mismo estado, llena de frutos. ¿Qué sabor tiene? Nunca los probé. No sé. Bueno, sí, los probé una vez. Lo que es muy fibroso. Sí, pero además muy poquita pulpa en relación al tamaño de la semilla. Es prácticamente todo semilla, como muy poquito. Lo que sí he visto, como ahora ese pajarito que se fue, los pajaritos, miren, hay un venteveo allá en el medio. Sí. Se comen toda la parte de afuera del frutito. Los dejan peladitos. ¡Buah! Impresionantemente. No sé qué hacer con las palmeritas. Terminan por todos lados. Bien. La otra de al lado, Braea edulis. ¿Se acuerdan que vimos dos braeas? Braea edulis y Braea armata. Ahora la vamos a ver, la Braea armata. La diferencia entre Braea edulis y Braea armata, si se quedan con esta imagen un momentito, nos corremos un poquito, así vemos la otra Braea y la vemos. Miren los frutitos de esta. Esa otra que tenemos ahí, de hoja flaveliforme y de color gris, eso es Braea armata. Esto es Braea edulis. Braea armata, follaje gris. Braea edulis, follaje verde. Y si nos acercamos a aquella, además, a ver, si llegan a ver desde acá, se ven, miren los pecíolos. Van a ver todas unas espinitas bastante finitas. Todo el pecíolo lleno de espinitas. De ahí lo de armata. No tenemos ningún resto de flor, pero la floración de Braea armata es muy espectacular.
Es una floración extrafoliar, o sea que sale de las hojas, péndula, mide como 3 metros de largo. Esta ya hace unos cuantos años que viene floreciendo. En realidad esto es un trasplante, se trasplantó de grande también. En una, por allí por Sayago, estaba frente a una, en la entrada de una carnicería que iban a hacer toda una reforma y la iban a sacar. Bueno, en ese momento Marión se enteró, bueno, se hicieron los trámites, se trajo para acá y realmente estuvo bárbaro. Y ya hace unos cuantos años, debe ser como 10, 12 años que ya empezó a florecer y unas floraciones realmente espectaculares, muy interesantes, muy lindas. Y el color grisáceo, eso que le da esa característica también bastante llamativa. Brahea edulis no llega a la altura, la vieron allá, incluso es una palmera que puede tener algún año más que esta, no llega al tamaño de esta, el follaje es verde y no tiene las espinas. Vamos a tallar, mirá, porque sigue los raíces. Lo que pueden llegar a ver en los pecíolos acá es como una fibra, una lanosidad, pero no tiene espina. En términos generales, el Epítetu edulis, que viene de edúleo, es como se vea, pero eso le cabe al 90% de las palmeras. Genético. Bueno, y ahí Eloisa está mirando algo que le vamos a mostrar ahora. Así se deja hablar un poquito. ¿Qué es eso? ¿Anotaste cuando dije que era florenoidea? Es florescencia. ¿Este es un desafío? Esta es una de las palmeras que forman matas. Acérquense porque si no van a escuchar, Eloisa está hablando. Es una de las que forman mata. Forma de la hoja claveliforme. ¿Qué otra cosa pueden mirar que tiene espinas en el pecíolo? Y es bastante Persistente. pulsante. Hojas flaveliformes. Y otra cosa que pueden mirar es el color de las hojas. Si es verde o si es verde o si es verde glauco. Verde. Bueno, esta es la única palmera de origen europeo. Europa solo tiene una palmera nativa y es esta, la Chamaerops humilis. Chamaerops humilis. Sí. Palmito europeo. Humilis con H, ¿será? Sí. ¿Y estas hojas qué son? Y esta es ella misma que Y puede estar germinando, las primeras Puede hojas. ser. La pinta también más. Miren el tamaño también de las hojas flaveliformes que en comparación con las otras especies que hemos visto son más pequeñas. La semilla bien ovalada. Ahí está. Y la inflorescencia es intrafoliar, es una inflorescencia bien cortita, que hay que buscarla entre el follaje. Esta no se ha terminado de desarrollar todo, pero tampoco tiene un gran desarrollo.
Está bueno que la comparen con la Chamaerops humilis. Y es una palmera y tiene hoja floriforme de un tamaño aproximado a este, pero que no forma mata, que es la Trachycarpus fortunei. Hay una ahí en Trachycarpus en la escuela, que después la podemos ver ahí. Pero quédense con eso y para después compararlo cuando sí podemos verla ya. Otra diferencia es que tiene espinas en los pecíolos. No, Ahí tenemos una diferencia bastante. Porque nos puede pasar que tengamos una de estas jóvenes que todavía no se lo mata. claro, te confundirte. Nos puede confundir. Tiene estas espinas, es Chamaerops, si no, es Trachycarpus. Nativa, una palmera nativa de Europa. Otra humilis, había rápido. Humilis hay muchas. Sí. Y eso que siempre Forma de la hoja. Pinnatisecta. La quilla hacia abajo. Pecíolo. En el eje. Hay espinas, Parece no hay fénix. espinas. Hay espinas. Fénix, ¿eh? ¿Por qué decís que es fénix? Y por las espinas. Yo pienso por cómo se insertan los Es segmentos. parecido a la Sí, eso se puede dar. Pero aquí lo que nos está indicando fácilmente que es una fénix son los segmentos transformados en espinas en la base del pecíolo, en los primeros tramos del pecíolo. Espinas Anda, qué chévere. punzantes, ¿verdad? Es hermosa, ¿eh? Y viste que los sectores son como alternos. Uno Bien, esto también es bastante característico de esta especie, los restos. Sí, Es precioso. Exacto. Ahí está. Este es un ejemplar. Fénix roebelini. Roebelini. Este ejemplar es adulto, viejo y chiquita. ¿Estás diciendo que una fénix? Escucharon lo que dijo Fabián, que la altura es la de un ejemplar adulto ya mayor. La usan mucho para el interior. De hecho, Si no te puedo decir otra cosa, esta tuvo 30 años en el internato. Cuando ya empezó a crecer un poquito, que quedaba grande para el lugar, se trajo para acá. Y estaba bárbaro, lo más bien. La mayoría de las palmeras que se usan como planta de interior Vinieron afuera, sí. viven todas afuera. Y recuerden que las plantas de interior no existen. Nosotros las obligamos. Como los carros. Pero esto podría andar en un En una maceta. en un tanque de 200 litros o no? Así estaba en el invernáculo. Si quieren ahora podemos ir a verla, no una sola, sino una pequeña ilustración de esta palmerita. Sí, bien, buena observación. La compañera dice acá que cuando se trasplantó como que engrosó un poco el tronco, y es cierto, tenía más o menos esa altura cuando se trasplantó y creció un poquito. Acá vemos nuevamente hubo un estrechamiento, habría que ver hace unos años que pasó, y después vuelve a su tamaño. Células transformadas en espinas en la parte basal. Bien, vamos. Hay un tema de edad mental y todos ustedes son chiquilines.
Totalmente. Los cuerpos son unos envases que después... Bueno, una cosita y acá se me empañan los lentes, para que vean que no necesariamente está todo tan clarito. Dos matas, derecha, izquierda. Y es más, yo creo que Gabriel, si tenés la charla ahí, cuando hablamos de Fenis reclinata y Fenis paludosa, hay una que tiene un signo de interrogación, y ahora se lo voy a explicar por qué, porque eso si leen las charlas se les va a aparecer. Bien. En la bibliografía hay como dos bibliotecas acá, donde hablan de Fenis reclinata, esto que está acá, y Fenis paludosa, acusolita. Y ahora vemos la diferencia. ¿Ah? En esas dos bibliotecas hay autores o gente que se dedica al tema que dice que es todo Fenis reclinata. Y hay gente que dice no, una cosa es Fenis reclinata y otra cosa es Fenis paludosa. Aparentemente desde el punto de vista botánico no hay grandes argumentos para que sean dos cosas. Desde el punto de vista morfológico vamos a ver que hay unas diferencias. Una de las cosas que vamos a ver, si miran esto, van a ver que muchas hojas tienen una coloración medio amarilla que es muy característica. Aquella no miren las hojas viejas, ¿no? La mata es bien verde. Y otra característica, si las tocan las pínulas estas, son relativamente rígidas. No llegan a pinchar, pero son rígidas. Miren las pínulas de aquella, pero además ya se mueven con el viento, son muy blanditas. Sí. Si bien morfológicamente las podemos llegar a diferenciar, le vamos a poner el nombre de la palmera dibujante. ¿Viste como el paso dibujante? Ah, sí. La palmera dibujante. O barredora, la palmera. Claro. Miren cómo está haciendo con el chiste. Sí. Entonces, en las diapositivas esas que ustedes van a ver que Fenis paludosa aparece con un signo de interrogación. Es haciendo referencia a eso, de que en realidad no está muy definido si son dos especies diferentes o si es una especie, y esto en realidad sería una variación de la especie. ¿Estas son asiáticas las dos? Las Fenis Asia tienen parte norte de África, tiene una distribución amplia. ¿Cuál sería la reclinata y cuál la paludosa? Esto sería reclinata, esto sería paludosa. ¿Esa otra mata es igual? Sí, aquella otra para no tener. En cualquiera de los dos casos, si tomamos el criterio para no entreverarnos de que son Fenis reclinata las dos, vamos a ver una palmera que tiene un rizoma que forma muchos brazos, forma mata y tiene todas las características de una Fenis. ¿Aquella otra cuál es? Igual, paludosa. Ahí está. ¿Y a qué se todas serían. Se acercan hasta acá y mira la base de los pecíolos, van a ver las reclinata aquí. Gracias. ¿Qué estamos viendo ahora? La base de los pecíolos. Las pastillas. Y acá la espina. Sí. Acá se ve. Ya se ve. Ahí la ves. Acá se ve. Perfecto. Gracias. Estas, ¿no? Atento. Parece que tuviera los isótopos como más así, con unos ángulos mayores que aquella, ¿no? Aquella está como más apretada. Dice que prácticamente no se deben los sustitutos a eso. Claro, porque yo lo vi de este lado y no parecía tan.
Aquellas son más blanditas y estas más rígidas. Entonces, en suma, al final, todo reclinata. Sí, porque hay una que diferencia por el color, pero... Y nacen en mata. No, esto te lo puedo hacer, vamos a ver lo normal. Nuevas íbamos a tener en el botánico. Esta es una bella. Es una palmera de Madagascar. En realidad vamos a ver cómo funcionan. Tenemos dos, por suerte teníamos dos. Una la plantamos acá como monocotiledonia y la otra la plantamos en África, ya que está frente al invernáculo el cantero de África. Entonces son dos ambientes un poco contrastantes. Ojalá funcionen las dos, pero Experimentar. sí, esta es una zona más húmeda, la parte más baja del botánico es una zona más húmeda. También es una zona más fría. El frío drena hacia los lugares bajos. Aquella es un poquito más seca, pero no es tan fría como acá. Entonces, Está terminando la etapa de engorde, ¿no? ¿Parece o no? está empezando, te diría. Es una palmera bastante robusta de tronco. Ah, Le falta bastante. No es muy alta, es robusta, pero no es muy alta. Viene con una hojita nueva, que es un buen síntoma. Más una hojita nueva. 2. Sí, me parecen caminando. Ravenea regularis. Sí. ¿Cómo de Bañado de las Flores? ¿Era de una casa o de...? De un vivero. De este muchacho que yo le digo que es fanático. Ah, pero entonces ya se sabe que acá en Uruguay por lo menos prospera. ¿O no? Lo que pasa es que muchas de estas cosas, una cosa es en un vivero, que vos las podés proteger en invierno, que tenés un riego controlado siempre, y otra cosa es después largarles la mano solitas. Lo que pasa es que si es una persona así como vos decís que se dedica a eso, no va a vender una planta que no... Bueno, algunas de las que nos dio se nos murieron. Ah, sí. De Manuel. A Fénix Abellini. Hasta qué uso le pueden dar, cómo queda en una alineación. Esto me decía Eloísa, dice, pero esto estaba en medio tanque, sí. Estaban en un medio tanque en un evento que se realizó hace unos años en la Rural del Prado, que nos pidieron al botánico que fueran. Bueno, le pedimos prestadas estas palmeritas al Vivero Toledo, y cuando se las quisimos devolver dijeron, no, tenemos un montón, dice, nos complica devolverla, quédenselas. Bueno, ahí están, pasaron del medio tanque a suelo, florecen y fructifican bárbaro todos los años. Es más, si miran por ahí abajo van a ver algunas palmeritas terminantes. Esta, les digo por si quieren, hay muchas semillas acá, si quieren llevarse alguna. Yo sí, una semillita me llevo. Te prometo que no la planto allá, pero... La regular. Aprovecho y les muestro la bibliografía, porque no quedó llegaron a fuera de la recorrida. Se lo voy a mostrar del otro lado, que está más alta. Está podada, pero miren
la altura ahí. Mirando esto, ustedes que vamos ahora al universo bambúceas, cañas. Mirando este crecimiento así, ¿se acuerdan que teníamos dos grupos entre las cañas de rizoma definido, de rizoma indefinido? ¿Qué dicen? Este es indefinido. Indefinido. Tiene Circular. rizoma Circular, indefinido. La caña de sección circular. Exacto. Aquí se acuerdan que me preguntaban cuáles eran las hojas de los tallos. Esto es una hoja de los Claro, tallos, que no estas son son las hojas. fotosintéticas. Ahí está, estas son las de las ramificaciones. ¿Se acuerdan? ¿Esta la vimos? Aquí, perdón, Sí. ¿cómo se llama? La No, vaina. no. Sí, con esos datos algunos se acuerda. Leioblastus simoni. Y hay algo que se puede observar si trajeron sus lupitas. Y pueden cortar una hojita de estas de las ramificaciones y mirarlo si tienen sus lupas. Que en esta especie lo que se puede observar con la lupita Ah, es increíble. es la nervadura, como si fuera una pared de ladrillos reticulada. A ver si lo pueden ver a contraluz, lo van a ver mejor. Los que están sin lupa, miren que es algo muy chiquitito lo que están viendo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Digo, Sí. Ahora, si querés mostrarme. Ahora, esta arundinaria, Te complico. no, porque se me enredó con los lentes. Porque esas cosas son, te matan. Se me enredó con los lentes. ¿Qué es lo que hay que ver? Poneme la lupita y yo te... Sí, como una grilla. No, terminológico. Milimétrico, pero lo ¿Lo ves? Sí, me se lo acerco, ¿no? Para agarrar eso como que... Sí, ahí se ve. Bueno, ayer te saqué la de la mimosa con María. ¿Quieres ponerlo a contraluz? Capaz que sí. Igual se ve. Pará. Dame que te la tengo. No querés tener las dos manos en No, está bien. ¿Está bien ahí? Sí. ¿Quieres que lo suba más a contraluz? Permiso. Ahí. Ahora sí. ¿Suelto la lupa, querés? No, está bien. Precioso el reticulado que se ve. Yo lo quiero ver. Sí, mucho no. Pero acá entra luz. Igual voy a ver si pruebo sin la... Sin la lupa. Sí. Mira acá, Diego, mira acá. No importa, deja el cuaderno. Sí, pero... Ahí. ¿Sí? Bueno, pero desde acá. Sí, ahí se veía. Yo no podía hacer fotos. Gracias. Mirá. Se ve perfecto. Sí, ese era el... Se ve perfecto. Sí. Sí. No, el aumento que tiene este es Maravilloso, impresionante. maravilloso. Lo que hago es... Maravilloso, mirá. Mirá lo que también. No. Ah, no, perdón. Pero la es el antiguo, la luminaria es el... Igual en la presentación tienen los dos y está marcado entre paréntesis el antiguo que es... yo tengo rizoma definido, controlable. Y yo en el fondo de casa tengo la... Indefinido. Indefinida. No, indefinido. Indefinido. ¿Y por qué tenés controlables?